Había un tema con el audio, me parece. Un ratito. ¿Se escucha? Sí se escucha, ¿no? Sí, doctor, puede continuar. Listo, perfecto. Había un tema con el audio, que era lo que estaba fallando, no me dejaba. Eso, el tema del día de hoy es sobre ecografía, ¿no? Esa es parte del primer módulo, la parte donde vamos a tratar de hablar un poco sobre los principios físicos de lo que es ecografía. En realidad, cuando hablamos de ecografía, eh, tenemos que retornar muchísimos años atrás con los primeros ecógrafos y las primeras leyes físicas que se empezaron a utilizar. Cuando hablamos de ecografía, recordemos que es la transcripción, ¿no?, de ondas, ¿no? Transformación de energía de las ondas a la producción de una imagen, ¿ok? Con signos de refractariedad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a generar mediante nuestro traductor, que es un eje piezoeléctrico, hacia un órgano, ¿no? Y los órganos nos van a devolver ciertas señales que van a verse graficadas en imágenes. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto primero es también conocer un poco la parte fisiológica, ¿no? Y entender por qué es adecuado este uso. Primer punto es el hecho de que el, eh, los órganos están hechos de fibras elásticas, que todos los órganos están hechos con fibras elásticas. Estas fibras elásticas, ¿no?, lo que permiten usualmente, ¿no?, es hacer que nosotros podamos eh, ejercer, hacer esta imagen. Eso lo he hecho también de la parte de la percusión, por ejemplo, cuando percutimos un órgano, ¿no? Cuando nosotros percutimos un órgano, por ejemplo, ¿no? Percutimos, por ejemplo, parte del hígado, vamos a escuchar la matidez, ¿cierto? Cuando percutimos en el pulmón o en el abdomen, ¿no?, cuando están esas afluencias de aire, vamos a escuchar un sonido timpánico. Entonces, esto refleja mucho en las características que se generan o los sonidos que se generan. Nosotros cuando hacemos eso producimos un sonido. Ese sonido va hecho en ondas. Esas ondas lo que generan, lo que realizan, que es chocan con el órgano y producen un sonido. Entonces, percutimos, generamos unas ondas, esas ondas van, chocan con el órgano y producen un sonido. Si es un órgano sólido, con bastantes fibras elásticas, se va a producir propiamente un sonido mate. Si es un órgano hueco con mucho aire, probablemente lo que vamos a ver o lo que vamos a oír es un sonido timpánico. Esto aplica, ¿no?, o explica muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que cuando también nosotros hagamos ecografía, vamos a ver o vamos a encontrar caracterizado, ¿no?, algunas imágenes en el abdomen totalmente oscuras, ¿no? No se pueden ver los intestinos porque se ve oscuro. ¿Qué quiere decir? Que no hay tanta refractariedad de la imagen o de las zonas que nosotros estamos manejando. ¿Por qué? Porque en su mayoría es aire, es aire. Por otro lado, vamos a tener el efecto a nivel pulmonar, ¿no?, a nivel, por ejemplo, del hígado, otro órgano que usualmente es bastante estudiado por ecografía, donde si nosotros hacemos o vigilamos o tratamos de encontrar un hallazgo, lo vamos a encontrar que sí se ve bastante una imagen o se determina bastante una imagen sólida. ¿Por qué? Porque tiene más fibras elásticas, tiene más contenido que permite que cuando nosotros generemos un sonido o generemos ondas, ¿no?, se grafique más. Hay una complejitud o hay un órgano más complejo, más, bueno, no, con más forma, por así mencionarlo, ¿no?, por la característica de las fibras. Entonces, para conversar sobre la exposición del día de hoy, vamos a tratar de hablar sobre definición, principios básicos de ecografía, Doppler también, ¿ok? Y los objetivos de la clase de la primera parte, ¿no?, pues son 2 horas, vamos a dar una primera parte, vamos a tratar de complementar con una segunda parte, es entender los principios, técnicas y principios Doppler, reconocer los diferentes patrones de flujo Doppler y su representación en imágenes también. Cuando hablamos, ¿no?, y tenemos que entender que la ecografía, ¿no?, hablamos de la ecografía Doppler Color, ¿no?, por ejemplo, que lo que nos trata más o menos de resolver o nos trata de graficar, ¿no?, es el hecho de ondas que se van, que se alejan y se acercan, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de esto de la ecografía Doppler, por ejemplo?
¿no? Es una técnica no invasiva, no irradia del paciente y permite un estudio a tiempo real. Esto permite detectar anormalidades vasculares usualmente, ¿no? Que constituyen en sí mismas reflejan un estado patológico y es operado dependiente. ¿Por qué estamos hablando primero un poco de Doppler? Porque la segunda parte vamos a hablar un poco, porque son ecografías un poco más de lo básico. Es el hecho de que el Doppler es usualmente lo que más se usa técnicamente para lo que es ecografía, porque lo usan tanto médicos y enfermeras, para la colocación de dispositivos, por ejemplo, ¿no? Hay grupos de enfermeras ahora que son entrenadas para la colocación de los llamados catéteres PICC-Line, ¿ok? Esos catéteres PICC-Line, esas características que tienen que es que ustedes colocan y son dispositivos centrales que se ponen de manera periférica, ¿ok? Entonces, el hecho de la interpretación de estos flujos permiten detectar cuál es una arteria y cuál es vena y ustedes puedan realizar un cierto procedimiento. ¿Qué genera esto? Genera que ustedes le dan muchísimo mayor seguridad a la hora de realizar ciertos tipos de procedimientos. Entonces, como les dije y estuvimos hablando, ¿no? Nosotros usualmente cuando tratamos de valorar, ¿no? El hecho de interpretar lo que nosotros generamos con el ecógrafo, cuando nosotros generamos con el ecógrafo, generamos ondas, ¿ok? Ahí vemos ondas que tienen su amplitud en un determinado tiempo. Mientras las ondas son más largas o más cortas, vamos a poder ver de repente algún tipo de cambio en la imagen. Entonces, para la ecografía Doppler, el principio básico es técnica de imagen basada en el uso de ultrasonidos, que lo vamos a mencionar al final también, prácticamente con un poco de clase de física, ¿ok? Este transductor, que es una pieza piezoeléctrica, ¿no? Produce pulsos de energía ultrasonora que se transmiten en formas de onda de presión. Estas ondas se propagan a través de los tejidos del organismo, como les expliqué, ¿no? Pueden ser órganos huecos como pueden ser órganos sólidos, ¿ok? Y dependiendo de las características de cada uno de ellos, vamos a encontrar mayor refractariedad uno con el otro. Porque estas zonas se propagan a través de los tejidos del organismo y cuando atraviesan una unión de tejidos con propiedades físicas diferentes, llamada interfase acústica o periodo de refractabilidad. ¿Okay? Esto se refleja. Más o menos lo que les expliqué al inicio, ¿no? Ustedes agarran, tienen su Doppler, ¿no? Emiten cierta cantidad de ondas, dependiendo del órgano, ustedes van a poder encontrar órganos huecos y órganos sólidos. Los órganos sólidos probablemente lo que van a encontrar es lo que yo les expliqué hace un momento, ¿no? Mayores fibras elásticas que van a permitir que el sonido se genere una mejor imagen, ¿no? En cambio, cuando son órganos huecos, probablemente la imagen es muchísimo más difícil de dilucidar, donde tienen más aire. Es decir, cuando pasan de un tejido a otro, atraviesan la pared, sea de un vaso, célula sanguínea, en este caso cuando hablamos de Doppler, y parte de la energía sonora emitida es reflejada. La detección y la representación de ese sonido reflejado por eco da lugar a la imagen ecográfica. Y en el contexto de Doppler, también a los colores, ¿no? Azul, verde, usualmente es azul o rojo, dependiendo, ¿no? Y son las características que si el sonido se aleja o se acerca. Ahí vemos lo que es la longitud de onda alfa, ¿no? La amplitud, esos son los dos picos. Estas zonas de aquí se llaman picos, dice el cursor, y estas zonas de acá se llaman valles, ¿ok? Y para graficar y entender físicamente cómo funciona cada uno, ¿no? Esto es un periodo de tiempo, ¿no? Y la frecuencia del número de ciclos compuestos en unidad de tiempo. La frecuencia, número de ciclos compuestos por unidad de tiempo. 1 sobre el tiempo. Vemos la onda emitida, el efecto de la onda y la onda recibida. Solamente nosotros con nuestro traductor, no, lo que vamos a hacer es que vamos a emitir una onda. ¿Okay? Y esa onda que vamos a transmitir nosotros usualmente no va a tener la característica que nosotros vamos a poder programar cómo será esa onda de acuerdo al tipo de ecógrafo que tengamos, ¿no? Si tenemos ecógrafos de alta resolución o tenemos ecógrafos de alto que va a permitir que nosotros podamos graficar o tener diferentes tipos de ondas en hertz y poder, por así decir, generar el efecto de la onda dentro del organismo, esta rebota, ¿ok? Por así mencionarlo, en el órgano vaso, esquelético, etcétera, etcétera, muscular, ¿no? Articular, etcétera, y vamos a generar una onda que va
chocar en el transductor, y al chocar en el transductor nos va a dar una imagen. Entonces recordemos que cuando hablamos de ecografía, nuevamente hablamos de la parte básica. Doctor, disculpe, no se le llega a escuchar el audio. ¿Se escucha ahora sí? Sí, ahora sí puede continuar. Entonces, hay Entonces, cuando tenemos este tipo de imágenes, ¿no? Lo que encontramos es usualmente que generamos ondas. Vamos a encontrar dos tipos de onda en el Doppler. Cualquier cosa se le va a seguir llamando. No sé, tiene que haber siempre un... Dos tipos de onda en el Doppler, ¿ok? Las ondas del Doppler que vamos a encontrar usualmente van a ser, como les dije, ¿no? De acuerdo a los hertz y a la cantidad de frecuencia que nosotros analizamos o generemos en el Doppler. Por ejemplo, ven aquí, es una mayor cantidad de frecuencia, ¿no? Son mayor cantidad de ondas en un menor tiempo. Mientras que aquí usualmente este tipo es una frecuencia un poco más lenta. Vemos que hay diferentes tipos de ondas, son ondas más gruesas con mayor amplitud, hay mayor diferencia entre ambas, por así picos, ¿no? Y los valles son más pronunciados. Estas son ondas propiamente lentas, ¿ok? Nos va a permitir, nos va a dar a entender mucho cuando vemos el Doppler también las características de que si son imágenes que se acercan o son imágenes que se alejan. Cerca ya dicen que sí van a aceptar el estudio. Entonces, acá hablamos sobre lo que vendría a ser el efecto Doppler. El efecto Doppler se define como el cambio de frecuencia de una onda de sonido como resultado del movimiento de la fuente emisora con respecto al receptor. La frecuencia de sonido, por ejemplo, es parecida a la de un coche, ¿no? Lo más conocido, un coche de Fórmula 1, que este es mayor si está acercándose hacia nosotros y menor si este se está alejando. Entonces, como ven ustedes, es como cuando hacen el acercamiento viene un vehículo, viene un sonido, ¿no? El sonido solamente se acerca con cierta cantidad de ondas en una frecuencia más alta, ¿ok? Y Sí, cuando se alejan sí, las ondas, la no, frecuencia de ondas es muchísimo más lenta. L3. Esta es la característica, ¿no? Ondas, cuando se van acercando, ondas muchísimo más rápidas, con frecuencias muchísimo más altas, y cuando se alejan, son ondas y frecuencias usualmente muchísimo más bajas, ¿ok? Lo que genera que el sonido se vaya alejando. Doctor, Es muy las bombas que característico, ya se han ¿no? generado por Cisgalen ya está en el sistema. Eso lo imprimo. Doctor, disculpe que le interrumpa, se le escucha un audio entre más de usted. A ver, un segundo, voy a revisar. Y el Ahora sí, sorry chicos. El efecto Doppler en sí, las ondas son reflejadas además de caracterizarse por amplitud que se caracteriza en la frecuencia, como vimos en este gráfico de aquí previo. ¿Ok? Si el pulso de ultrasonido es emitido choca con una superficie estacionaria, el sonido reflejado tiene esencialmente la misma frecuencia. Pero si choca con una interfaz en movimiento, existe un cambio en la frecuencia del eco proporcional a la velocidad de la estructura reflectora. Este cambio de frecuencia se conoce como efecto Doppler. ¿Ok? Y la importancia de este va a radicar en que midiendo usualmente podremos conocer el estado de movilidad de la interfaz reflectora. La relación entre estas variables se rige mediante la ecuación de Doppler. Entonces, si es que en un momento, como les digo previamente, hubo interferencia y se escuchó se contó un poco, les señalé esto de aquí que me pareció importante que ustedes vayan viendo y vayan conociendo. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de que cuando ustedes se realizan el estudio de la imagen, ¿no? La característica es del tipo de frecuencia y del tipo de ondas, como les expliqué aquí. Las ondas en este sentido, en este lado, son ondas muchísimo más cortas, ¿ok? Con mayor cantidad de frecuencia, no les digo normal, mayor cantidad de ondas
en una menor cantidad de tiempo. En este caso, ondas más lentas, con una frecuencia más baja, ven una cierta cantidad de ondas bastante pronunciados en los valles, ¿no? En esta zona de aquí, ¿no? Y los picos, al mismo tiempo, también mucho más espaciados. Hicimos la comparación, como se dice, con el coche de Fórmula 1, ¿no? Como que el Doppler se define como el cambio de frecuencia de una onda en sonido como resultado del movimiento. ¿Esto qué quería decir? Quería decir que cuando ustedes se iban acercando, solamente el sonido, un auto se acerca al sonido del auto por la forma, por la dirección con la que lleva, aumenta el sonido. Y mientras se aleja, el sonido se va disminuyendo. Eso fue lo que les mencioné al inicio del Doppler, ¿no? Los colores. Cambian los colores de acuerdo también muchas veces hacia la onda. El sonido de las ondas se alejan o se acortan. Las ondas reflejadas, además de caracterizarse por su amplitud, se caracterizan por su frecuencia. Si el pulso de ultrasonido emitido choca contra una superficie estacionaria, el sonido reflejado tiene esencialmente la misma frecuencia. Es importante que ustedes se acuerden. Si el pulso de ultrasonidos emitidos choca contra una superficie estacionaria, el sonido reflejado tiene potencialmente la misma frecuencia. Pero supongamos que si choca con una interfaz en movimiento, existe un cambio de la frecuencia del eco proporcional a la velocidad de la estructura reflectora. Este cambio de frecuencia lo que va a tener las características es lo que su nombre mismo, efecto Doppler, ¿ok? Y esto se rige a la llamada ecuación de Doppler, y la vemos ahí, ¿ok? Y por ejemplo, les dije, cuando nosotros vemos Doppler en sí, muy aparte del estudio del vaso, de la estructura del vaso, evaluamos también cómo se va o se acerca la onda, detectar y evaluar el flujo sanguíneo, ¿cierto? Entonces, primero vamos a encontrar una diferencial, ¿ok? FR, en este caso, es lo que refleja. FO son las ondas que ustedes usualmente producen, que es lo que genera con el traductor. Recordemos que el traductor en esta punta de aquí, ¿cómo producen el sonido? Me preguntan. Tiene cristales. Estos cristales usualmente lo que hacen es generar una energía, generan las ondas, ¿ok? Ondas sonoras. Estas ondas, cuando digo sonoras quiere decir, no digamos sonoras, digamos ondas, o frecuencias. Cuando decimos ondas sonoras, probablemente van a decir, produce un sonido. No, no produce sonido. Son muy parecidos las características, pero son ondas, ¿ok? Y hacen vibraciones que producen ese tipo de onda, de los cristales, ¿ok? Esto choca el vaso, ¿no? Y genera una fracción de refracción. Okay, esa fracción de refracción llega al mismo transductor y produce la imagen. Entonces vemos que la ecuación usualmente es 2 veces la onda que ustedes, o la frecuencia que ustedes generan con el transductor, por la velocidad del flujo, por el ángulo, usualmente, que está relacionado al ángulo de al coseno de alfa, sobre C o el tipo o la variable C. Usualmente es el área estudiada. ¿Ok? No va a permitir decir esta onda se está alejando o se está acercando. Entonces, en la ecuación de Doppler vemos el cambio de frecuencia, que va a ser importante. Esto va a ser 2 veces la frecuencia del transductor, que lo vimos por la velocidad del flujo sobre el coseno del ángulo de Doppler sobre la velocidad del sonido en el medio. La velocidad del sonido en el medio solamente son las ondas que se generan en determinada área, como les dije hace un momento. Entonces, ese resultado de la diferencia entre la frecuencia transmitida y la reflejada se define como la ecuación de Doppler. Ahí está viendo usualmente los ángulos que ustedes producen. De acuerdo a la angulación que ustedes dan, ¿no? Se va a producir una alteración en la onda. ¿Ok? Por ejemplo, en esta imagen de aquí que ustedes ven, en esta imagen que ustedes ven en este lado de aquí, ¿no? Lo que les llama la atención es el tipo de onda. Esta onda de aquí es diferente a esta onda de aquí, ¿cierto? ¿Qué característica tiene cada una de estas ondas? Tiene la característica que ustedes al generar un movimiento con el traductor o una angulación, se genera un cambio, tanto en el lado inicial como en el lado final. Vemos también que cuando generamos, por ejemplo, un cambio de onda a nivel, o generamos otro tipo de angulación a este nivel, vamos a producir también otro cambio en la onda. Y al generar una imagen que es por encima de 90 grados, vamos a generar otro tipo de onda. Entonces, por eso siempre hablamos que estas lesiones, o mejor dicho, estos estudios, es operador dependiente, porque
Cuando realizamos este tipo de imagen, lo que vamos a encontrar usualmente es cambios de acuerdo a la angulación que generamos al producir o al estudio. ¿Ok? Entonces, por eso siempre eso te va a diferente. Depende mucho del ángulo que ustedes incidan o la incidencia que ustedes tengan a la evaluación para poder generar la imagen. En el dibujo se usa la influencia del ángulo Doppler en la representación de la velocidad del flujo. Es importante. Cuando el ángulo Doppler se aproxima a 90 grados, como el coseno de 90, que es O, usualmente no es posible detectar cambio en la frecuencia y por tanto no se detecta velocidad. Entonces, ustedes ven que aquí en 90 grados, ¿no? En esta imagen de aquí, la del medio, de estos 5 gráficos, tiene la característica que prácticamente es un flujo aplanado. ¿Okay? Es un flujo aplanado. Entonces, el efecto Doppler va a ser directamente incrementalmente variable la frecuencia de la angulación. Entonces, es directamente proporcional a la frecuencia emitida y a la velocidad de la estructura estudiada. Esta relación con el coseno del ángulo Doppler, el cual es necesario para medir correctamente las velocidades y las mediciones obtenidas utilizando los ángulos más pequeños de menos de 60 grados. Esto provoca grandes cambios en la frecuencia Doppler. El mayor cambio en la frecuencia Doppler ocurre cuando la sangre se mueve directamente hacia el transductor o en contra de este. Por tanto, es mejor si alfa es igual a 0 o alfa es igual a 180. Esto nuevamente lo regreso para que ustedes vean la imagen. Primera imagen de un lado, ambas imágenes están casi a 180 grados. Una y el otro 0 grados. No, si lo tragan, podemos nuestro transporte. En el transportador que usamos en el colegio para medir los ángulos, ¿ok? Hacia todo un lado y todo hacia el otro lado, ¿ok? Esta imagen, ¿qué característica tiene? Tiene característica que hacia uno y hacia otro, ¿no? Se genera un mejor o una mejor diferencial de frecuencias y de ondas. Entonces, idealmente, como les dije, ¿no? Esto es directamente proporcional a la frecuencia emitida y a la velocidad de la estructura estudiada. Esta relación al coseno del ángulo Doppler, el cual es necesario para medir correctamente las velocidades. Entonces, como les digo, es mejor que esté muy cerca a 0 o muy cerca a 180 grados. El efecto Doppler. Sin embargo, cuando el ángulo se acerca, esté cerca de 90 grados, el coseno, y por tanto la diferencia entre las frecuencias se reduce a 0. Si la sangre se mueve perpendicularmente al transductor, el flujo no se detecta porque no provoca ningún cambio en la frecuencia Doppler. ¿Okay? Entonces, como hablamos, cuando ustedes hagan ese estudio o cuando hagan esa imagen, nunca traten de ponerlo en 90 grados. Sondra probablemente va a ser una casi nada en la imagen. Por no decir, no se va a encontrar nada en la imagen. ¿Okay? Para tener una buena doble, necesito conseguir un ángulo menor de 60 grados. Menos de 60 grados en uno y en el otro lado grande, que más o menos sería 150, por ahí, 40 grados, ¿no? Idealmente, recordemos, no guiarse, ¿no? O sea, no estar cerca de los 90 grados, nunca. ¿Ok? Entonces, idealmente, como les digo, evitar que estés cerca de los 90 grados. Estamos menos de los 90, tener una mejor imagen. ¿Ok? Más de los 60 grados, más de 180, ¿no? 180, 0, vamos a ir angulando, ¿no? Cerca de los 60 grados, un ángulo menor de ellos, vamos a tener una muchísimo mejor imagen. Como al mismo tiempo ven, mientras nosotros vamos cercando o generando un ángulo, ¿ok? Un poco mayor de 60, probablemente sí vamos a tener una imagen de flujo, pero no va a ser tan clara como cuando acercamos menos de 60 grados. Por ejemplo, en la imagen que está abajo, donde se ve más clara la onda, encontramos un porcentaje de 30 grados aproximadamente, mientras que cuando estamos nosotros evaluando y hacemos un estudio y hacemos una angulación, por así decirlo, de cerca de 60 grados, lo que vamos a encontrar es una imagen, si bien de buen grado o con cierto buen grado de aceptación, pero no vamos a encontrar adecuadamente la otra imagen, ¿no? De la diferenciación o las pendientes de ambas ondas.
porque recordemos que cuando vemos ese tipo de ondas, pues, son respectivamente asociadas a flujos, ¿ok? Esa asociación a flujos, ¿no? Como tal, nos explica o nos da a entender, ¿no? Cómo las ondas o se acercan o se alejan. Cuando tenemos representaciones del Doppler, vamos a ver dos tipos, ¿ok? Vamos a ver el llamado color y potencia, que son usualmente cualitativos, ¿ok? El Doppler color es cualitativo. Nos va a evaluar potencia y color. Y el otro tenemos el cuantitativo, que es el Doppler espectral, que eso usualmente también se estudia mucho o se ve bastante en lo que es la ecocardiografía, ¿ok? La ecocardiografía. En la ecocardiografía como tal, ¿ok? Tenemos que hacer mucho, ¿no? Mucho análisis sobre estos flujos, sobre el Doppler espectral. ¿Por qué? Porque nos permite hacer medidas. Ahí está el llamado o el famoso BTI, ¿no? El famoso BTI, que encontramos usualmente en el Doppler, ¿ok? Tiene la característica de que es una imagen que se tiene que asociar y potenciar, ¿ok? Con el tiempo, potenciar, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, un flujo? El flujo que sale del corazón. Cuando tenemos BTI, estudiamos, hacemos ecografía, evidenciamos la salida de la aorta, ¿ok? Le ponemos el cursor ahí y ponemos el llamado espectral, ¿ok? Esto va a generar una medición de velocidad y tiempo, lo que queríamos hallar, muy similar a lo que queríamos ver aquí, ¿cierto? Estas imágenes que se mencionan aquí. Estas cuatro imágenes que se mencionan aquí son las imágenes que usualmente son características o son muy parecidas al Doppler espectral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos analizar una especie de flujo, medimos, hacemos medición en este caso. ¿Ok? Mientras que en el otro hablamos color y potencia. Como tal. En el Doppler color, Doppler potencia, Doppler espectral, primero tenemos el Doppler color, que usualmente muestra en color las partículas que están en movimiento. Características que vamos a tener un código de colores que indica la velocidad del flujo y su dirección. Por ejemplo, azul y rojo indica la dirección del flujo, se acerca, se aleja. Y la intensidad de color indica el cambio de la frecuencia y por tanto la velocidad del flujo. Esos cambios en esa zona donde hay cambio de color, usualmente hay cambios en velocidad de flujo. Entonces, en el Doppler color, para evaluar la presencia de flujo, ¿no? Tenemos que hablar sobre la caja del Doppler. Y ahí muestra si detecta el flujo. Ven ahí, en ese gráfico, es que propiamente hay detección de flujo. Luego, como les estaba mencionando, otra cosa importante es valorar la dirección del flujo. ¿Okay? La valoración, como dentro del estudio de la llamada valoración de la dirección del flujo, ¿no? Es importante que ustedes también estén analizando, ¿no? Todo tipo de características en este caso, ¿no? Que luego vamos a hablar un poco más tendido sobre las características que debemos tener para poder realizar una correcta valoración de este flujo. Y es muy importante. Esta barrita de acá, que a veces todo el mundo pensaba que simplemente era decorativa, muchas veces te va a permitir valorar, ¿no? El flujo como tal. Puro con él. ¿Ah? No, puro con él. Tenemos la velocidad que se presenta por el brillo, ¿ok? Ese brillo usualmente son velocidades altas, ¿ok? Y oscuro y persistente son velocidades lentas. Por ejemplo, en este caso, aparentemente lo que encontramos en esta imagen, ¿no? Es que hay un corte o hay como una especie de estructura, ¿no? O una imagen medio ovalada con un cuello, ¿no? Donde esencialmente es donde encontramos que hay una velocidad alta de flujo, ¿ok? Hay una velocidad alta de flujo y en nuestras zonas oscuras encontramos que usualmente un poco más oscuras, veremos que hay un llamado flujo persistente. Esta zona de aquí. Tenemos en el Doppler color problemas del Doppler color. Tenemos el llamado ruido aleatorio. Y esto usualmente se produce cuando ustedes no generan una ganancia muy alta.
¿ok? O cuando ustedes generan una ganancia muy alta. Esta imagen o este tipo de resultado usualmente es operador dependiente. Recordando que ustedes cuando ustedes generan o hacen la programación de un llamado Doppler color, va a tener la característica que estas imágenes producen. Ustedes pueden alterar la imagen, la velocidad, ustedes pueden generar cambios en la forma de la velocidad de la onda que ustedes están produciendo y la frecuencia, ¿ok? Eso es también bastante importante. Tenemos el aliasing, que ocurre cuando el cambio de Doppler detectado por el transductor es mayor que la mitad de la frecuencia de la repetición del pulso. ¿Ok? Eso también usualmente puede ser un tema de técnica o de programación. Y eso va a ser, ustedes con la experiencia van a ir logrando poder disminuir, ¿no? Con mayor exactitud lo que se refiere a este tipo de imágenes o problemas del Doppler color. Tenemos luego la dependencia del ángulo, que debe ser menos 60 grados. Usualmente esto es entre un contexto más de técnica. En el Doppler color tenemos que, ¿cómo mejorar la señal de Doppler? Primero, reducir la caja. Cuanto menos sea la caja, menos, ¿ok? Menos trabaja el ecógrafo. ¿Okay? Es un tema de programación y es un tema de equipo, de botonería, como decimos nosotros. Otros utilizar un ángulo pequeño para medir la velocidad de flujo. Recordemos que en ángulos menos de 60 vamos a encontrar, o cerca de 60 vamos a encontrar imágenes, ¿no? Muy parecidas a las que se ven aquí. Esta es la segunda y la cuarta imagen que se ve en el gráfico inferior de la derecha, cuando estamos cerca de los 60 grados. Pero cuando estamos cerca de los 30 grados, van a ser imágenes muy parecidas a las que están en el primer y quinto ítem. ¿Ok? Primer y quinta imagen. Entonces, disminuyendo el tamaño de la caja de Doppler es una forma más fácil de reducir el trabajo del ecógrafo. ¿Okay? Por ejemplo, en la imagen que vemos aquí, ven la imagen que se ve abajo, aparece el número, ¿no? 10 me parece, no sé bien. 10 creo que sí, 10. Es que en este caso el ecógrafo está trabajando por 10 cuentas por segundo. ¿Ok? En cambio, si disminuimos el tamaño de la caja, el ecógrafo trabaja a 20 cuentas por segundo y la imagen se ve mejor. Es más, logramos evidenciar hasta zonas de flujo más alto y zonas de flujo más lento. Entonces, como les digo, va a depender mucho también de la programación que ustedes le den a una imagen para poder ustedes, ¿no?, encontrar una mejor visibilidad y una mejor calidad. Por ejemplo, ahí vemos lo que vendría a ser el flujo normal de las venas suprahepáticas. Como ejemplo, no les pido que se recuerden anatomía ahorita porque no estamos viendo ecografía hepática como tal, estamos tratando más o menos de hacer una revisión física y un aspecto general de ecografía como modelo 1, ¿no? Se representa en azul porque se aleja del transductor. Recuerden, lo que se aleja es azul, lo que se acerca rojo. Entonces se aleja del transductor porque la onda es azul, ¿no? Recordemos todo el efecto Doppler y a partir de eso recordemos cómo se manejan este tipo de equipos. Tenemos luego la vena esplénica, que se ve en dos colores porque es flujo, primero se acerca y luego se aleja del transductor. Recordemos, vena esplénica se ve en dos colores porque el flujo primero se acerca, el flujo que se acerca, ¿cuál es? Es el flujo rojo, el que se aleja es el flujo azul. ¿Okay? Entonces, bajo estos criterios y contextos, nos estamos dando cuenta y estamos conociendo que el flujo es dependiente de la velocidad y si se aleja o se acerca. Tenemos el llamado flujo normal de la arteria hepática, que es el rojo, e invertido de la vena porta azul. El flujo invertido de la vena porta es un hallazgo patognomónico de hipertensión portal, por ejemplo. ¿Okay? Vemos el llamado Doppler potencia también. El Doppler potencia usualmente es esta señal que se codifica en relación a la amplitud de la señal Doppler, al contrario del Doppler color, que está basado en el cambio de frecuencia. Esto usualmente es más sensible a la detección del flujo que Doppler color y no es ángulo dependiente. ¿Okay? No tiene aliasing, es más sensible que el Doppler color para detectar zonas de baja perfusión y de vasos pequeños. ¿Cuáles son los problemas usualmente de este? Que solamente permite ver
como se dice, detectar zonas de baja perfusión usualmente, ¿ok? Flujo de vasos pequeños. Los problemas es que no muestra dirección ni velocidad del flujo, solamente nos permite ver si hay o no hay, por así decirlo, circulación. Lo que les mencioné, ¿no? Algo bastante que se usa bastante, sobre todo en el ecocardio, ¿ok? El Doppler espectral, ¿ok? El Doppler espectral va a proporcionar un análisis cuantitativo, usualmente, ¿ok? Y la información se representa en una escala temporal para representar la distribución acumulada de la frecuencia durante un latido cardíaco. ¿Sí? Este va a valorar tanto dirección como velocidad, ¿ok? Indica la presencia y la dirección y las características del flujo. Va a depender también muchas veces el ángulo que ustedes le pongan para poder ver mejor estas ondas de flujo. Ya les dije cuáles son los ángulos esencialmente, ¿ok? Y eso va a permitir un mejor estudio y una mejor visualización para una posible medición. Vemos ahí las señales del Doppler, usualmente cómo se pueden ver, ¿no? En diferentes tipos de cavidades. ¿Ok? Si es muy probablemente una imagen como la que ven en la inferior derecha, parecen flujos venosos, tanto la tercera de aquí arriba, ¿no? La tercera imagen, las imágenes que tienen usualmente un flujo y no tienen ese tipo de onda, ¿no? Dícrota, cuando tratan de buscar esa onda dícrota, no usualmente son imágenes venosas. Pero cuando encontramos esas ondas dícrotas, ¿ok? Tanto en la segunda como en la cuarta imagen, esas ondas tienen características de ser flujos arteriales, ¿ok? Tienen ondas dícrotas, ¿no? Que reflejan de que hay un doble latido, sea sístole o diástole. La dirección del flujo va a ser bastante importante también, ¿ok? Recordemos que podemos encontrar flujos hacia la derecha y flujos hacia la izquierda, ¿ok? Tanto si el flujo se acerca o si el flujo se aleja. Recordemos como les dije ahora, más importante recordar la imagen del Doppler, ¿cierto? Era bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que ustedes les iba a decir de esa imagen, pues esa imagen del carrito de Fórmula 1 es que si el flujo se acerca o se aleja. Mientras más se acerca, va a producir una mayor frecuencia de sonido y va a generar un cambio en el color, mientras que se aleja va a ser otra. La dirección del flujo se representa con el respecto a la línea de base. Ven ahí hacia arriba, ¿cierto? Donde está rojito más que todo, el flujo se acerca. ¿Ok? Va hacia arriba. Va hacia el transductor, más fácil. ¿Ya? Si lo quieren graficar de esa manera, es el flujo se acerca, ¿no? Y luego el flujo se aleja. Rojo se acerca, azul se aleja. Línea de base hacia arriba se acerca, línea de base hacia abajo se aleja. Entonces, la señal Doppler tiene la característica que depende de la diferencia de frecuencias. ¿Okay? Y para calcular la velocidad del flujo debemos indicar el ángulo del vaso. Al procesador del ecógrafo para que aplique correctamente la fórmula de Doppler. O sea, no es que ustedes van a aplicarla, sino que ustedes simplemente, teniendo una buena técnica, automáticamente y de forma algorítmica, ¿okay? El Doppler va a detectar cómo se tiene o cómo se va a realizar esa distribución de las ondas. Recordemos que esa es la fórmula del Doppler, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que vemos ahí en esta imagen, la velocidad de la vena yugular es de 200 centímetros por segundo. Observamos que el ángulo no está correctamente ajustado probablemente, ¿ok? Porque no encontramos mucha alteración o mucha esa ida y venida, ese va y ven que usualmente hemos encontrado cuando hacemos angulaciones. Si corregimos el ángulo, ¿no? Vemos que la velocidad calculada es más correcta, 60 centímetros por segundo. Entonces, usualmente sería raro encontrar una velocidad yugular de 200 centímetros por segundo. Pero si corregimos el ángulo, vamos a ver que vamos a encontrar muy probablemente otro tipo de velocidad, que es más correcto a lo fisiológico, sobre todo. Tipos de flujo. Cada vaso tiene su flujo. Un flujo normal para un vaso presente en otro tipo de vaso es patológico, ¿no? Por ejemplo, el flujo continuo, algunos casos como las venas suprahepáticas pueden ser pulsantes, pero la característica es usualmente que flujo continuo como el que observamos en la imagen superior derecha. Este es un flujo continuo. Luego tenemos arterias pulsátiles de alta resistencia, muy pulsátiles, como diástole invertida, arterias extraparenquimatosas,
Y de baja resistencia, las llamadas poco pulsátiles, ¿ok? Que son diástole más arterias intraparenquimatosas. Miren la imagen, ¿ok? Traten de asociarse o traten de encontrarle, ¿no?, como tal, ¿ok? Tanto a nivel superior como a nivel inferior. Vean la imagen nuevamente. Traten de entender la imagen, ¿no? Son las microtas, sobre todo, ¿no? Esas imágenes dícrotas, ¿no? Lo que les dicen es que es una onda arterial, representando a la sístole y a la diástole. Sístole y diástole. Tenemos también el llamado índice de resistencia, ¿ok? El índice de resistencia usualmente está asociado, ¿no?, a la relación de arterias intraparenquimatosas. Es la relación entre la sístole y la diástole, ¿ok? En esta característica vamos a encontrar las llamadas velocidades de pico sistólico, final diastólico y velocidad de pico sistólico. Imágenes muy parecidas usualmente a las que vemos nosotros en los llamados Doppler transcranial, ¿ok? Por ejemplo, una imagen muy parecida, ¿no? En el llamado Doppler transcranial vamos a encontrar, por ejemplo, imágenes picosistólicas, velocidad final diastólica, velocidad picosistólica. También asociado usualmente a lo que yo previamente les dije, ¿no? En cada órgano vamos a encontrar estas características. Recordemos que en estos casos, ¿no?, tienen la especialidad que los ángulos no tienen que ser corregidos, ¿ok? Porque usualmente tienen un cociente. Este cociente, usualmente el que encontramos en este tipo de cuadros, ¿no?, van asociados de acuerdo al índice normal que tiene cada órgano, eh, cada órgano que se vaya a estudiar, por ejemplo. Encontramos que en los riñones el IR normal es igual a 0,8. ¿Okay? Un IR elevado se observa un edema, vasoconstricción, trombosis venosa. Y un IR bajo se observa usualmente inicialmente a una estenosis, usualmente llamado flujo tardus pardus. Luego tenemos ese índice, ¿no? Ese índice llamado de resistividad, ¿okay? Usualmente se da en las arterias intraparenquimatosas, ¿okay? Además, este resultado del índice de resistividad es importante para fijarse en la llamada morfología de la onda. Revisen y miren nuevamente esa imagen de esa onda, que es bastante importante. Esta imagen usualmente tiene la característica de ser normal, por ejemplo. Con esta vemos su pico histórico y vemos su meseta, como tal. También tenemos aquí lo que se refiere a las arterias intraparenquimatosas que mantienen el flujo continuo. Normalmente recordemos que el flujo continuo vienen a ser las venas. Y en este caso las venas, ¿ok?, en ese flujo continuo, ¿no?, tienen esa característica. En este caso tenemos alteración en el índice, el comportamiento de aquí. Flujo continuo, flujo venoso, ¿ok? Estamos hablando arterial. Si encontramos un flujo venoso, por así decirlo, dentro de una arteria, ¿no?, vamos a encontrar que el índice de resistividad quiere decir que está muchísimo más alto al índice normal, que es IR de 0,6 a 0,8.
Ahora sí, disculpe, se cortó un poco el audio. Así que no, cuando tenemos este tipo de lesiones, este tipo de alteraciones, ¿no? Lo que nos llama la atención y lo que vamos a encontrar son usualmente índices de resistividad mayor. El índice de resistividad tras el trasplante era estrictamente normal, 0,7. Es más, cuando ustedes aprendan a hacer Doppler, usualmente van a tener la característica de que la imagen o el transductor usualmente les va a dar los índices de rastreabilidad si ustedes tienen una buena angulación que les permita. ¿No? Lógicamente, si como es operador dependiente y ustedes si no tienen una buena angulación, lo que van a encontrar es que no hay ese tipo de imágenes. Un mes después observó que un índice de resistividad descendido, el paciente tenía estenosis de la arteria renal, ¿no? Con índices de resistividad menor a 0,4. No, luego tenemos que analizar las llamadas morfologías trifásicas del flujo. Una alteración de la morfología del flujo trifásico es patológica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene las características que les mencioné. Usualmente picos sistólicos altos. ¿Qué quiere decir esto? El flujo trifásico nos da a entender de que va a empezar a haber un componente positivo, ¿no? Que nos va a entender que ya está empezando a haber cierto grado de resistibilidad. Entonces, morfología trifásica del flujo va a tener la característica invertida y un componente positivo debido a la elasticidad de las paredes de los vasos. Por ejemplo, aquí vemos lo que sería una trombosis una trombosis de la arteria femoral derecha, correlacionado con ecodoppler. En pierna derecha vamos a encontrar, primero, por ejemplo, que el flujo es normal en la arteria femoral derecha, ¿no? Y en la pierna izquierda, la femoral, hay una pérdida de flujo trifásico, ¿ok? Distalmente el flujo parvus tardus. Para nosotros poder hacer una adecuada exploración Doppler, existen varios factores técnicos a considerar. Uno es la ganancia de color correctamente ajustada, como ya les mencioné. También es importante mencionar una ventana de color lo más estrecha posible con una adecuada anticoagulación. Luego tenemos el llamado volumen de muestra, colocando en el centro del vaso donde el flujo es laminar. El adecuado ángulo de incidencia, ángulo Doppler entre 30 y 60 grados para obtener una señal Doppler como tal óptima. ¿Eso por qué? Porque ya les mencioné, ya les dije, cuando ustedes tienen una alteración en la angulación, sea de 30 a 60 grados, van a encontrar una característica muy inusual o muy poco, eh, una imagen que no va a ser adecuada, ¿ok? Le va a dar signos de patología que a veces no lo son. Entonces, por eso es importante el correcto ajuste de la frecuencia para evitar, por ejemplo, que aparezcan imágenes como el llamado aliasing, ¿ok? En una profundidad del vaso del flujo, por ejemplo. Vamos a ver que sí, el aliasing usualmente es alteraciones del pico sistólico, por ejemplo, hay proyecciones debajo de la línea de base. Digamos, llamémoslo efecto espejo, ¿ok? Llamado efecto espejo. Esto correcto ajusta la frecuencia de repetición de pulsos en función a la profundidad del vaso y a la velocidad del flujo. Si es demasiado alta, podemos no detectar el flujo, y si es muy baja, se producirá el fenómeno denominado aliasing. ¿Okay? Aliasing no es algo normal, es un artefacto originado por el empleo de una insuficiente PRF, ¿ok? O ajuste de la frecuencia de repetición de pulso, que ustedes son lo que ustedes programan. Y consiste en una adecuada representación de la velocidad y la dirección de flujo, tanto en el espectro toplegráfico como en el polo. Entonces, como conclusiones, tenemos que la utilización de la ecografía Doppler es más fácil si se conocen las bases físicas de la onda Doppler. Y en muchas situaciones clínicas, tener un conocimiento básico de la ecografía Doppler puede ser muy útil para diferenciar el flujo normal del patológico, evitando la realización de pruebas complementarias innecesarias. Entonces, hasta aquí es la primera parte y vamos a avanzar la segunda parte. Un segundo. ¿Qué características tiene? Como les dije, ¿no? Las modalidades del ultrasonido, de acuerdo a la pulsatabilidad. Esperamos 3 minutos y arrancamos con la segunda parte.
Listo, volvemos. Volvemos. Para culminar, para acabar prácticamente, para ir avanzando con la parte de la charla, ¿no? Importante mencionar, ¿no? Cuando hablamos de la modalidad de ultrasonido. Vamos a encontrar diferentes tipos de modo en ultrasonido. Modo B, modo M, modo A, Color Doppler, Power Doppler, de acuerdo al espectral, ¿ok? CM Doppler espectral. Vamos a encontrar las llamadas imágenes no espectrales para enfocarlo, sobre todo usamos prácticamente todo, ¿no? Entonces va a ser bastante importante conocer todo este tipo, además de estudios o de imágenes. El efecto Doppler usualmente es conocido como el cambio de una frecuencia onda como consecuencia del movimiento relativo entre el observador y la fuente. ¿Okay? Esto fue conocido en 1803 y en 1853. Nuevamente, como mencionamos, el efecto Doppler, ¿no? De esta parte de aquí, tiene la característica de, por ejemplo, era el hecho de ver un objeto estacionario. Primero se dio cuenta que un objeto estacionario, al generar un tipo de onda, no iba ni venía, no revertía. ¿Okay? Luego nos vimos que el objeto se mueve siempre al ser transductor cuando generamos características diferentes de onda. Y luego vemos que el objeto se aleja del transductor. Vemos los ángulos dependiendo de cómo se genera. Recordemos que mientras estaba cerca a 180 o a 0, las características de cada Doppler, del Doppler iban a ser diferentes. ¿Okay? Ángulo 0, ángulo 90, usualmente 90 grados, la característica es que no genera ningún tipo de imagen y lo vimos hace un momento. El mejor valor y las intensidades más altas se miden con coseno cero. Cuando hablamos de coseno cero, usualmente van a ir de 60 grados, 30 grados, ¿no? Recordando más o menos la trigonometría de los valores que teníamos cuando realizamos este tipo de efectos. El ángulo estándar aconsejado es entre 40 a 60 grados, usualmente cuando sacamos cerca de los 30 grados, también es una imagen bastante importante. Nuevamente les menciono el aliasing. Usualmente el aliasing es la representación alterada de las velocidades de flujo, tanto en la representación espectral del Doppler pulsado como el del Doppler color. ¿Ok? Las imágenes se acercan y las imágenes se alejan. El aliasing usualmente es ese efecto espectral, el efecto tipo cola de cometa, ¿no? Que se genera en la parte posterior del Doppler. ¿Ok? Se genera ese efecto de cometa dejando una lesión biespectral a nivel de la base. Eso le haré un poco, ¿ok? Lo encontré en una charla de ecografía, usualmente se hace fetal. Usualmente el efecto Doppler tenemos el Doppler continuo y el Doppler pulsado. Las características importantes va a ser importante la corrección del ángulo, la frecuencia de repetición de pulsos, tanto el aliasing como el límite Nyquist. El Doppler continuo tiene la limitación de ser incapaz de discernir el nivel de procedencia de los cambios de frecuencia generados. Entonces, usualmente ese tipo de Doppler, además de lo que va a generar es un sonido. ¿Okay? Le va a generar un sonido como tal. Este Doppler se puede observar la imagen bidimensional permitiendo el vaso explorado, la llamada frecuencia de repetición de pulsos, y esto es necesario esperar el último eco de un pulso antes de emitir el siguiente. Ya les dije que la profundidad de estos pulsos o de la emisión de la frecuencia de estos pulsos va a generar diferentes tipos de cambios en la imagen. Tenemos el efecto Doppler, el Doppler continuo, por relación del ángulo es lo más importante, recuerden. De 40 a 60 grados vamos a tener una mejor imagen del Doppler. 90 grados usualmente no vamos a encontrar ningún tipo de imagen. ¿Okay? A 90 grados no aparece ningún tipo de imagen. A 0 grados tampoco. A 30 y 60 grados usualmente van a ser las imágenes que más características vamos a encontrar con respecto a las imágenes pulsadas. Un segundo, vamos a poner otra imagen.
Voy a mostrarles otra imagen más, un ratito. Otra diapositiva más. Para terminar las es prácticamente ya el tema de hoy, ¿no? Recordemos que este es el módulo 1, ya probablemente vamos a hacer ecografía abdominal, vamos a ver un poco más de todo. Hablamos de los principios básicos de ultrasonografía, ¿ok? Las respuestas básicas usualmente cuando vemos, usualmente, por ejemplo, a nivel ecográfico, usualmente el ginecológico, nos sirve a nosotros usualmente para ver si hay embarazo, si está vivo el feto, gestación único-gemelar, localización de la placenta y edad gestacional, ¿ok? Esto nos permite a nosotros analizar presencia de efectos anatómicos y alteraciones cromosómicas, ¿ya? Es un poco de lo que es realmente cuando ciclo básico de ultrasonografía a nivel, ¿cómo se diría? A nivel ginecológico, obstétrico, ¿ok? Que es bastante importante para ustedes, ¿no? Desde el punto de vista que usualmente los que llevan este curso de ecografía casi siempre tratan, son personales de salud que a veces no tienen un ginecólogo cercano, ¿no? Para poder realizar este tipo de estudios. Entonces, cuando hablamos de seguridad de ecografía, en este caso hablamos de lo llamado mecanismos térmicos, que dice que tiene un índice térmico 1 mayor a 1 es igual a 1, mayor a 1 a 1 grado y mayor a 1.52 grados. Índice térmico, ¿ok? Menos de 1.5, que se refiere a la escala de grises, y el índice térmico mayor a 1.5 grados y 30 segundos, el llamado Doppler, que hemos conversado ahora. ¿Ok? La seguridad ecográfica es que nos va a permitir ver interfaces, ¿no? Como físicamente ya lo hemos explicado. Esas interfaces van a lograr lo que son, van a tratar de ver lo que es la cavitación y la interfaz llamada interfaz aire-agua. ¿Ok? Esa interfaz aire-agua, característica, no para el manejo de estas interfaces. Pesos menores, alturas menores, recuento leucocitarios bajos. Formación mínima de daño, ¿ok? Produce más daño. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes realizan ecografía, no tienen una adecuada preparación, va a ocurrir el llamado efecto operador dependiente. El efecto operador dependiente solamente tiene la característica que el efecto operador dependiente tiene la característica que usualmente genera diagnósticos erróneos, ¿ok? Es lo que a veces ocurre en algunos ecografistas, ¿no? Por ejemplo, que no son especializados, que a veces no terminan, por ejemplo, por eso me pareció importante ponerles esto, no determinan, por ejemplo, la cantidad de efectos vivos que ocurren o que aparecen en diferentes tipos de contexto. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos va a generar? Diagnósticos erróneos, nos va a generar mala técnica exploratoria y nos va a generar también los llamados errores en interpretación. ¿Quién debe realizar la exploración ecográfica? Hablando de principios básicos como tal. ¿Okay? Una persona que haya tenido mínimo 3 meses de experiencia. Una preparación y aparte 3 meses de experiencia en la práctica. ¿Ok? ¿Esto qué te genera? Te genera un grado de experticia. Lo otro es prácticas supervisadas y documentadas por un mes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, supongamos que llevemos el curso y llevamos la parte práctica. Llevamos la parte práctica como tal y ¿qué hacemos? Vamos nuevamente, por ejemplo, a un hospital, a un área ecográfica y trabajamos o hacemos un mes entero de diapositivas, o mejor dicho, un mes entero de ecografías y con eso nosotros podemos valorar propiamente dicho una evaluación. O sea, podemos valorar realmente si hemos aprendido o no, mejor dicho, ¿no? Ya estamos siendo evaluados en ese contexto. Con eso tenemos que tener en ese tiempo un promedio de las llamadas 200 exploraciones, ¿ok? Este es un potencial entrenamiento, ¿ok?
¿ok? Esto es entrenamiento puro, ¿ok? No es entrenamiento, es un entrenamiento que les permite a ustedes usualmente tener un mejor contexto de la aparatología. Entonces, como les digo, imagínense ustedes en la parte ginecológica tienen todo esto para evaluar. Estimación de la edad gestacional, evaluación de crecimiento fetal, sangrado vaginal, presentación fetal, sospecha de gestación múltiple, etcétera, ¿ok? Etcétera, etcétera, todo lo que ustedes pueden evaluar. Ya vimos el Doppler, ahora hemos hablado un poco de lo básico de esto, bueno, hablando un poco de lo básico de lo que es ecografía general como tal. A nivel ginecológico es importante, ¿ok? También hablemos a nivel musculoesquelético, a nivel abdominal, a nivel de cuello, a nivel de corazón, o sea, podríamos hablar de muchas fases como tal, ¿ok? Pero cuando hablemos de ecografía como tal, si hablamos de la parte obstétrica, vamos a encontrar que podemos valorar todo esto. Y como podemos valorar todo esto, es que nosotros tenemos que saber y clasificar las exploraciones ecográficas. Vemos, por ejemplo, clasificaciones ecográficas en el primer trimestre, que es una exploración estándar del segundo y tercer trimestre, básica, rutinaria, nivel 1 y tiene que ser completa. Luego tenemos la llamada exploración limitada y tenemos estudios especializados, que son nivel 2, que supuestamente son revisiones dirigidas. ¿Okay? Ecografía nivel 1, ¿qué características tiene? Problemas obstétricos y usualmente alfa-feto maternos altos, alteraciones altas. Ecografía de nivel 2, usualmente vamos a encontrar las llamadas anomalías fetales. ¿Okay? En esta exploración ecográfica del primer trimestre, usualmente lo que nosotros tratamos de evaluar, o que lo que van a ver, lo que tienen que reconocer por imagen, ¿okay? Porque esto aquí tiene que ser práctico también. O sea, yo les puedo enseñar la foto, pero idealmente tenemos que juntarnos o juntarse con los que somos y ver la imagen, ¿ok? Es ver el útero, ¿ok? Ver, identificar la gestación intrauterina y identificar los anexos para ver que no encontramos ninguna gestación extrauterina. Primero, reconocer, siempre importante reconocer anatomía. Por ejemplo, ahí ven, ¿no? Reconocen anatomía, ven, ahí se sacó el feto ya, el producto de la gestación en su saco, como tal. Pueden ustedes hacer una medición, como ecografía, pueden hacer mediciones. Luego aparece la transluminiscencia nucal, etcétera, pero ya es una cosa un poco más avanzada. Estamos hablando de conocer un poco lo básico de ecografía como tal. Aquí vemos ecografías del segundo trimestre, vemos un poco de tamaño, ya vemos un poco más de diferenciación. Por ejemplo, acá son dos fetos viables aparentemente, porque pueden hacer también un doble para ver la virilidad del feto. Vemos exploración ecográfica del segundo trimestre. Vemos el llamado líquido amniótico, ¿no? De diferenciación la cantidad, podemos medir a partir de esto el líquido amniótico. Y nos permite valorar un poco, ¿no? De lo que se refiere a las alteraciones, por ejemplo, en este caso que nos permite a nosotros cuantificar ecográficamente, ¿no? Que lo vamos a tratar de, se puede hacerlo en algún taller práctico, ¿no? Las variables cuantitativas del líquido amniótico. Podemos encontrar oligogramios y poligramios. Oligogramios, alteración de la unidad fetoplacentaria y malformaciones renales fetales. Vamos a encontrar restricción del crecimiento y postmadurez fetal y patologías ARO. Y vamos a encontrar síndrome hipertensivo y nutrición materna. Poligramios vamos a encontrar que son alteraciones maternas, fetales, ovulares, ¿no? Usualmente relacionadas a la edad gestacional, RH sensibilizada, embarazo gemelar, obesidad materna. Vamos a encontrar también malformaciones digestivas, malformaciones del tubo neural, ovulares con tumor placentario, que también tiene muchas características similares. Y vamos a encontrar alteraciones tanto esofágicas, duodenales o de cráneo y columna, ¿no? Tienen muchas de esas características, esas imágenes como tal. ¿Okay? Vemos aquí esas imágenes como el tercer trimestre, ya con feto completo, por así decirlo. La posición de cómo se tiene que evaluar ecográficamente, la posición del transductor. Los cortes, cómo se dan, conocemos las posiciones longitudinales y las posiciones longitudinal cefálica y la longitudinal pelviana, que más o menos nos permite ver cómo se va a ver el feto de acuerdo al corte que nosotros nos permite evaluar órganos internos del feto también. Ven aquí, ¿no? Ven la imagen hacia arriba, la banda izquierda, superior izquierda. Ven imágenes muy representativas, ¿no? Que a ustedes les permite valorar y evaluar cómo se está guiando este proceso de gestación. Vemos también las llamadas posiciones transversas, cuadros transversos, que también ustedes les permiten evaluar tal cual, ¿no? Al feto.
como les digo, esto de principios básicos de ecografía, lo que nos permite a ustedes y nos permite a nosotros, o sea, lo que nos permite a nosotros que es para recordar un poco y ustedes también para que se vayan familiarizando un poco con el concepto. Que el concepto de ecografía, ¿no? Como les digo, ya saben un poco de la parte de la física, pero tienen que recordar y ver que todo esto va a ir relacionado a anomalías anatómicas, ¿ok? A la anatomía. Y ustedes lo que solamente van a buscar no es la anatomía normal, van a buscar la anatomía anormal. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, chicos? ¿Pueden abrirle el micro, por favor, a Julio Rosesa Rodríguez? Sí, vamos a subir las clases grabadas. Siempre las subimos. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, buenas noches. Aló, sí, cuando mencionó que se podrían ver órganos internos fetales, ¿a qué se refería? ¿Se pueden ver también patologías fetales en las patologías gestacionales? ¿Aló? ¿No se escuchó bien? Ahora sí, un ratito. ¿Listo? ¿Ahora sí te escucho? Ya, en cuanto a las ecografías gestacionales, ¿se pueden detectar patologías fetales? Si se puede determinar patologías fetales a nivel de las ecografías, A nivel de ecografía, sí. a nivel ecográfico, si se pueden detectar anormalidades fetales, ¿te refieres? Claro, sí. No, no, en cuanto, por ejemplo, los órganos internos que usted mencionó que se podían evaluar también. Órganos ¿Se internos pueden en ver? ecografía fetal, sí, claro. Sí. Se puede evaluar, como enseñé previamente en los cortes previos, que enseñé hace un momento, ¿no? Voy a volver a compartir. Ustedes hacen un corte y van a poder evaluar órganos internos, ¿ok? Órganos internos a nivel de la ecografía, cualquier contexto, entrando en el contexto que tú estás mencionando, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Sí, sí se puede como tal, ¿no? Porque como te menciono, ¿no? Vemos aquí, ¿no? En este tipo de cortes vamos a ver estómago, vena umbilical, columna y vesícula biliar, por ejemplo, ¿ok? Y cierto, de acuerdo a la posición del feto, vamos a ir viendo diferentes tipos de cortes. Posición transversa, por ejemplo, como se ve ahí de la madre, no va a permitir que nosotros podamos evaluar ciertos órganos, no solamente de la madre, sino también órganos internos del feto. ¿Ok? Más ahora, cuando entramos al concepto de ecografía 3D, ¿no? Ya antes, solamente con ecografía 3, a lo mucho 2D, ¿no? Que es lo usual, ¿no? Nos permitía a nosotros valorar, inducir o intuir ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, labio leporino, pero no nos permitía ver exactamente la imagen. Por ejemplo, atresia esofágica, sí, porque habíamos poligramios, ¿no? Es más, ahora como que podemos, por ejemplo, según la transluminiscencia de nuca, podemos determinar también si ciertas características de anormalidades genéticas, por ejemplo, en el síndrome de Down, ¿no? Podemos detectar también si hay evisceraciones, ¿no? O encefalocele, recuerdo un nombre, ¿no? Lo podemos ver también mediante técnica ecográfica. O sea, sí nos permite la valoración fetal ecográfica, encontrar algún tipo de anatomía en el feto, sí. Ah, ya está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tienen que recordar algo bastante importante para ecografía, chicos. Recuerda que hoy día como que es lo básico, ese primer módulo, no de lo cómo. Es la aparatología. Cuando hablamos de aparatología, es importante que ustedes reconozcan cómo es el ecógrafo, ¿ok? El ecógrafo, bueno, les enseñé, ¿no? Les dije, solamente tienen imágenes, ¿no? Tienen imágenes, eh, generan unas ondas a nivel del, del transductor, o sea, eso tiene unos cristales. Muy aparte de eso, cuando ustedes tengan un ecógrafo, por favor, límpienlo, no lo limpien con alcohol, porque se valoran esos cristales, ¿no?
Entonces, es importante que ustedes sepan eso, lo de los cristales. Esos cristales producen vibraciones. Esas vibraciones son las que producen el sonido como tal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Rápidamente, que ustedes tienen que conocer esos 4 conceptos, ¿ok? Básicos para que ustedes entiendan cómo funcionan estos cristales. El primero, ¿no? El mantenimiento usualmente se tiene que limpiar con un paño, por ejemplo, puedes limpiarlo con clorixidina, respondiendo a la pregunta de Julio César Rodríguez, con clorixidina, ¿no? Evitando el alcohol. Todo lo que sea en conteniente alcohólico puede malograr el equipo. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan la parte de la física, vemos que existe la llamada reflexión y el cambio de dirección de las ondas sonoras que están en la superficie de la separación de dones diferentes sin tensión acústica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo que les expliqué al inicio nuevamente, que para lo básico. Ustedes agarran, generan una impresión, generan movimiento de los cristales, ese cristal va, golpea una onda y esa onda regresa. Genera una imagen, la llamada imagen de reflexión. Tenemos la dispersión, que es el cambio de dirección del sonido en múltiples direcciones, que puede ocurrir en diferentes tipos de órganos, ¿ok? A veces en el hígado, pero también va a depender mucho de ustedes, la frecuencia que ustedes programen dentro del ecógrafo. Vemos la refracción, que va de acuerdo a la desviación de las ondas cuando el sonido pasa de un tejido a otro. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en las expresiones donde ustedes van al ángulo esplénico, practican al ángulo hepático, y pueden ver un poco más hacia arriba, ven hígado y pueden ver pulmón. O sea, si está, entra cerca en esa zona diafragmática entre el pulmón y el hígado, puede encontrar esa refracción cuando el sonido pasa de un tejido a otro. O sea, porque cambia el medio, cambia la impedancia y velocidad de la propagación del sonido en estas zonas donde solamente hay dos órganos de características diferentes. Recordemos que el pulmón tiene la característica que es un órgano que usualmente tiene bastante aire, que usualmente no van a encontrar una estructura sólida como en el caso del hígado. Y en esta zona puede haber alguna detección de la refracción. Y la absorción es la pérdida de energía sónica secundaria a la conversión de calor, que pueden ocurrir también en ciertos tipos de órganos. Para los que no conocen el ecógrafo, no lo básico, ahí está el transductor, vemos el transmisor, vemos el receptor y procesador, el monitor y el equipo de grabación o impresora. ¿Ok? El transductor, recordemos que tiene cristales. Los cristales son los que producen el sonido, o mejor dicho, las ondas, no el sonido, las ondas. ¿Ok? Esas ondas son las que ustedes les van a permitir, como yo les expliqué, ¿no? Manejar adecuadamente a su paciente. O sea, generar el sonido para manejar a su paciente. Ustedes generan con el traductor rangos de frecuencia, ¿no? Como hemos hablado, esos rangos de frecuencia pueden ser asociados a mayor cantidad de ondas, como les dije, con picos y valles más cortos en su distancia, como también pueden ser amplias, generando más picos y más valles amplios. Importante, esto sí me olvidé de mencionarles, que algunas de ustedes han visto, tenemos el lineal, que tiene una profundidad de 7 a 12 MHz, el convexo, que tiene una profundidad de 3 a 5 MHz, y los endocavitarios con una profundidad de 5 a 7 MHz. Posteriores a eso también existe el ecocardiográfico, que es medio cuadradito, ¿no? Y también nos permite más que todo la exploración ecocardiográfica. Tenemos 3 modos, ¿no? El llamado modo A, que registra fuerza y posición de la estructura reflectante, usualmente lo usamos en oftalmología para ver la cámara del globo ocular. Tenemos la amplitud del eco, el modo M, movimiento de las válvulas cardíacas, y tenemos el modo B, que es una imagen en tiempo real por imágenes por 40 por segundo, que es usualmente el modo que usualmente casi siempre usamos. La semiología, que es lo básico, imagen anecogénico, igual negro, hipocogénico, una imagen gris con negro, e hiperecogénico, blanco. ¿Ok? Usualmente el hígado va a ser medio hipocogénico, ¿no? Los quistes o lesiones van a ser hiperecogénicos y usualmente el líquido, agua o aire va a ser anecogénico. Artefactos que igual que mencioné como ese momento en el Doppler, va a ser el refuerzo acústico que es posterior, por ejemplo el quiste hepático se genera como una especie de imágenes, ¿ok? Y la llamada sombra acústica que se genera posterior a ciertas lesiones densas, como cálculos renales. Densas, me refiero a piedras con una densidad más alta que el aire y que el agua. El flujo reverberante, que usualmente se da en un medio sólido ecogénico, usualmente es en el tubo digestivo, la cola de cometa, que usualmente lo pueden ver en la adenomiomatosisis,
y la imagen en espejo o base de pulmón derecho como espejo del hígado, que fue la imagen que les expliqué hace un momento, ¿recuerdan? De la refractariedad que se puede producir cuando hay dos órganos de diferente tipo de consistencia. Importante mencionar, ¿no? Premisa 1, los arcos costales no son atravesados por las ondas por ultrasonido, lo que quiere decir que les va a generar ciertas imágenes como la que se observan en la primera imagen del borde izquierdo. ¿Okay? Estas imágenes de aquí son generadas por la dispersión de los arcos costales. Premisa 2, evaluación por ginecología por vía suprapúbica. Vemos la vejiga llena de líquido que crea una ventana o la llamada ventana acústica. ¿Okay? La vejiga, el útero, y se genera la llamada ventana acústica. Y efectos biológicos que se pueden generar está el calentamiento tisular y la cavitación, que se puede generar por este tipo de imágenes. ¿Alguna pregunta, chicos? En realidad las últimas imágenes se las he buscado para poder enseñarles lo más práctico, ¿no? De este sistema. En cuanto a los huesos, está preguntando Julio. Usualmente sí, se genera más que todo este artefacto. ¿Ok? Puede presentarse, usualmente se genera ese tipo de sombra, ¿ok? Porque es un tejido sólido, igual que cuando se producen los cálculos, se genera una sombra acústica, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese efecto rebota sobre el hueso y no es que rebote y caiga diferente al transductor, sino que genera una sombra por debajo, ¿ok? Usualmente el que más van a encontrar es este de aquí. Ahora, algo que sí pueden encontrar y que puede llamar bastante la atención, ¿no? Como les dije, es el hecho de aparecer, dependiendo del ángulo que ustedes ven, podría cambiar, ¿ok? Podría cambiar alguno de estos efectos, como cola de cometa, etcétera, etcétera, ¿no? Depende mucho también de la angulación que ustedes le den. Eso va a ser también bastante importante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Efecto espejo, del efecto espejo en ecografía. Ya, usualmente este efecto espejo, o sea, va a ser el cambio del comportamiento reflectante de incidencia de sonido, ¿ok? Eh, Usualmente hay que verlo en las ecografías abdominales, ¿ok? Lo que quiere decir que la ubicación real sería la invertida. Por ejemplo, un ejemplo, ¿ok? Placenta situada a la derecha y dirección de las vellosidades crónicas a la derecha, usualmente sería placenta y dirección de las vellosidades del corión a la izquierda, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eso también puede, cuando hablamos de efecto espejo, porque hay un artefacto común que se habla, por ejemplo, esto es caracterizado por lo que son las ondas ultrasónicas, ¿ok? Eso es más que todo cuando hay una fuerte diferencia en la velocidad del tejido. Ahí es donde ocurre, ¿ok? Hay una diferencia fuerte en la velocidad del tejido por el tipo de fibras que puede tener. Recordemos que hablamos de fibras colágenas en todo el contexto, o fibras elásticas, y estos de aquí generan un efecto que cuando ustedes ven la imagen, se voltea. Como dices el ejemplo, ¿no? Si tenemos una placenta, por ejemplo, situada a la derecha y dirección de las vellosidades crónicas a la derecha, a la niña de la placenta y dirección de las vellosidades del colon van a ir a la izquierda, o son realmente a la izquierda. ¿Alguna otra pregunta? Usualmente, como digo, ¿no? Abdominalmente, usualmente donde se ve ve o nivel ginecológico, ¿no? Encontraríamos más ese tipo de imagen, o el llamado efecto espejo en ecografía, ¿no? Es un tipo de artefacto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos,
Si no hay preguntas, sería todo por hoy. Estamos ya coordinando con el sistema para poder que suban las clases y, bueno, ver el segundo módulo y realmente una clase práctica siempre es lo que mejor a ustedes les haría, ¿no? Muchas gracias por su participación. Cualquier pregunta, no duden en hacerla. Si tienen ahorita, hablen ahora, como dice, o callen para siempre.